Muy bien, entonces el día de ayer en lo que nos quedamos fue precisamente en este ejemplo de la mutación de semilla con el carcaj de tipo A2. Entonces el día de hoy lo que me gustaría eh, tomar en cuenta para iniciar es hacer un par de ejemplos más acerca de mutación de semillas, porque las mutaciones de semillas es lo que vamos a necesitar precisamente para poder definir el álgebra de conglomerado un poquito más adelante. Entonces déjenme hacer un ejemplo que bueno, los que están allá ya lo tuvieron la oportunidad de verlo, pero déjenme volver a hacer este ejemplo. Entonces, vamos a considerar ahora la semilla X1, hay dos flechas hacia X2, y bueno, voy a modificarlo un poco, bueno, sí, un poquito, voy a poner una flecha hacia X3, sí. Entonces, nuevamente, no es necesario escribir el conglomerado y escribir el carcaj. Ahorita lo estoy haciendo porque queremos familiarizarnos muy bien con este procedimiento. Entonces, aquí nuestro conglomerado es X1, X2, X3 y nuestro carcaj Q es el carcaj con tres vértices, 1, 2, 3. Hay dos flechas de 1 a 2 y una flecha de 2 a 3. Entonces, vamos a pensar que yo quiero mutar esta semilla en el vértice 2. Entonces, hay que hacer dos cosas. La primera, mutar el carcaj, y la segunda, mutar el conglomerado. Entonces, mutar el carcaj, ya estamos familiarizados con ese procedimiento, la mutación en 2 del carcaj Q. Entonces, tenemos un carcaj con tres vértices y hay que seguir el proceso de mutación. Entonces, en primer lugar, hay que buscar caminos de longitud 2 que pasen por 2, y por 2 en medio me refiero. Entonces, hay dos de esos. Cuando tomamos la flecha de arriba, y luego vamos a 3, de la única forma en que podemos ir, y luego la otra es cuando tomamos la flecha de abajo, esta de aquí, tomamos la flecha de 2 a 3, la única que se puede. Entonces tenemos esos dos caminos. Entonces agregamos dos flechas de 1 a 3. Luego revertimos la orientación de las flechas incidentes a 2, entonces ahora las flechas van a salir dos flechas de 2 a 1 y va a llegar una flecha de 2 a 3 y eliminamos dos ciclos, pero no hay. Entonces, listo. Esta es la mutación del carcaj Q en el vértice 2. Ahora bien, hay que mutar el conglomerado. Entonces, ahora nuestro conglomerado, mu 2 de X, sabemos que va a ser un conglomerado de la misma longitud, X1', X2', X3'. La fórmula de mutación en el conglomerado lo que me dice es, fíjate en las variables de conglomerado que no son las de los vértices que están mutando. Esas variables van a quedar exactamente como estaban. Entonces, X1' va a ser X1 y X3' va a ser X3. Y la única que va a presentar cambios es la variable de conglomerado que tiene el índice en el que estoy mutando. Entonces, X2' es la que sí hay que usar la formulita que viene ahí. Entonces, la fórmula, ¿qué es lo que me decía? Considérate el producto de sobre los, los índices donde hay una flecha hacia acá y multiplica las variables de conglomerado asociadas. Y luego a eso le sumas el producto sobre las flechas que salen de acá de las variables de conglomerado asociadas y divídelo entre X2. Ok, aquí, de hecho, a ver, déjenme, ups, este no es, este era. Aquí K es igual a 2, entonces aquí es, y llega a 2, y de 2 salen flechas hacia ahí, y se divide entre X2. Muy bien, entonces hay que ver qué es lo que significa esta fórmula. Quiero ver los índices donde hay una flecha hacia 2. Y ojo, esto es en el carcaj original, no en el carcaj que ya muté. Siempre es en el carcaj que estoy mutando, o sea, en el original. Entonces, ¿cuáles son los índices donde hay una flecha hacia 2? Ah, pues es el correspondiente a X1. Y ojo, aquí tengo dos flechas. Entonces tengo una flecha que es, digamos, la de arriba y tengo otra flecha que es la de abajo.
Eso quiere decir que la variable x1 va a aparecer 2 veces en el producto. Entonces aquí tendría x1 por x1, porque es lo que les mencionaba ayer, cuenta la multiplicidad. Y ahora voy a sumarle, porque ya no tengo más flechas que llegan hacia 2, el producto de las flechas que salen de 2. Entonces, de estas tengo una flecha que sale de 2, la que llega a x3. Entonces, el producto del lado x2. Y bueno, esto es más x3 sobre x2. Y entonces, lo único que me falta ya es escribir quién es mi nueva semilla. Entonces, la semilla original era esta. Yo muté en el índice 2 y la semilla que obtuve es la siguiente. Entonces, hay que considerar carcaj mutado y simplemente hay que sustituir los vértices por la variable correspondiente. Entonces, 1 lo sustituyo por x1, 2 lo sustituyo por x1 cuadrado más x3 entre x2 y 3 lo sustituyo por x3. Y simplemente dibujo las flechas como están en el carcaj mutado. Y aquí hay 2, x3 y llego a x3. Y entonces esa es la mutación de la semilla en 2. Entonces, ojo, aquí hay que considerar muy bien esto de las multiplicidades, porque las variables pueden aparecer varias veces. Entonces, me gustaría hacer un último ejemplo para que esto quede nuevamente claro. Y por supuesto, si hay preguntas, ya saben, pueden dejar sus preguntas en... déjenme cambiarle el nombre a... Aquí. Pueden dejar sus preguntas ahí en la cajita de comentarios con anfitrión preguntas. Cualquier pregunta, ya saben, pueden escribir en el chat y la resolvemos con gusto. Muy bien, entonces, ahora quisiera hacer un último ejemplo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, vamos a decir x1, x3, x2. Vamos a poner 2 flechas de x1 a x3, 2 flechas de x2 a x1 y una flecha de x3 a x2. Entonces, este se parece mucho a uno de los carcajes que están en la lista de ejercicios que les envié. No es exactamente el mismo. Entonces, vamos a mutar este carcaje. Y lo vamos a mutar en 3. Ok. Entonces, nuevamente escribo el conglomerado. x1, x2, x3. Escribo el carcaj. Entonces, esto es 1, 3, 2. Hay 2 flechas de 1 a 3. 2 flechas de 2 a 1 y una de 3 a 2. Y entonces queremos mutar esta semilla. Muy bien, ¿cuál es la mutación en 3 del carcaj Q? Nuevamente, 1 es un carcaj con 3 vértices. Las flechas que no tocan a 3 van a quedar exactamente como están. Entonces, estas quedan exactamente porque no son afectadas por el proceso de mutación. Y entonces, ahora sí, me fijo en los caminos de longitud 2 que pasen por 3. Entonces, de esos tengo 2. Voy de 1 a 3 con esta flecha y ya luego voy a 2 y luego voy de 1 a 3 con la flecha de abajo y luego voy a 2. Entonces, lo que voy a hacer es agregar 2 flechas de 1 a 2. Luego, revierto la orientación de las flechas incidentes a 3. Entonces, esta va a subir, estas 2 bajan y finalmente elimino los 2 ciclos que se pudieron haber generado. O sea, elimino este y elimino este. Entonces, mi carcaj, ahora sí, lo que me va a quedar es simplemente esto de aquí. Ya no hay flechas entre 1 y 2. Entonces, esa es la mutación del carcaj. Ahora quiero mutar el conglomerado. Entonces, mut3 de x barra es x1', x2', x3'. Y nuevamente, la fórmula de mutación lo que me dice es, donde no estás mutando, fuera de esos índices, todo queda igual. Entonces, x1' es x1, x2' es x2. Y ahora entonces, lo que me falta es mutar en 3.
Entonces, la mutación en 3 va a ser, nuevamente, el producto de las flechas que llegan a 3, producto de variables de conglomerado, más el producto de las flechas que salen de 3, producto de las variables de conglomerado, sobre X3. Entonces, vámonos al carcaj original, al que está acá en la semilla original. Bueno, nos podemos fijar solo en el carcaj y de ahí sale la información. Entonces, flechas que llegan a 3, tengo 2. Son las 2 que salen de 1. Entonces, voy a tener x1 al cuadrado. Más las flechas que salen de 2, que salen de 3, perdón. Es una la que llega a 2. Entonces pongo x2 y divido entre x3. Y listo, entonces la mutación de la semilla va a ser ahora x1, x2, x1 cuadrado más x2 sobre x3, y las flechas van de esta manera. Y esa es la nueva semilla. Perdón, aquí hubo una pregunta que no vi, perdón. Perdón, una disculpa, se me fue esto. Hubo una pregunta aquí en el chat, desde bien al inicio, que dice, si tenemos una matriz con ceros en la diagonal, si la matriz de mutación va a tener ceros en la diagonal. Bueno, de entrada, necesitas que la matriz no solamente tenga ceros en la diagonal, necesitas que la matriz sea antisimétrica para poder aplicar el proceso. Entonces, tener ceros en la diagonal es un requisito, pero necesitas que la transpuesta sea igual al negativo de la original. Y tomando esa hipótesis a consideración, si tienes una matriz antisimétrica y haces el proceso de mutación de matrices, sí, la matriz mutada nuevamente va a tener ceros en la diagonal. Eso siempre pasa. Simplemente te fijas en la fórmula. Y la formulita, tú vas a saber que B y I es igual a 0. Entonces, cuando sustituyes en la fórmula, eso va a ser igual a 0. Sí. Sí, y una disculpa que apenas me di cuenta de la pregunta. Ok. Entonces, bueno, con esos ejemplos de mutación de semillas, vamos a continuar. Creo que ya los ejemplos son un poquito claros. Nuevamente, si hay preguntas, el día de mañana en la sesión de ejercicios se puede abundar nuevamente en esto de mutación de semillas. Entonces, antes de pasar a otra pregunta muy natural que uno se puede encontrar, es la siguiente, precisamente que estamos hablando de matrices. Sabemos que si tenemos un carcaj sin dos ciclos ni lazos, podemos construir una matriz antisimétrica. Y el día de ayer dijimos que pues daba lo mismo si trabajaba con el carcaj o la matriz. Entonces, si por ejemplo, digamos, a mí no me gusta mucho el carcaj y yo prefiero codificar la información en la matriz, esta fórmula de mutación de semillas, ¿cómo se afecta, no? Porque en principio lo que necesito es tener la información del carcaj porque necesito las flechas, que es lo que me dice la formulita. Bueno, esa fórmula se puede reescribir, que de hecho se conoce como relación de intercambio. Entonces, tomas una semilla, tomas el vértice asociado al carcaj, donde vas a mutar, el que tú quieres, y luego te consideras la matriz de adyacencia con signos. Entonces, puedes reescribir la ecuación esta del cociente, la del xk', se puede reescribir de la siguiente manera. La fórmula lo que me dice es el producto de la nueva variable por el producto de la variable original es la suma de estos productos. Y los índices estos de abajo, K, flechas que salen de K, flechas que entran acá, esos los reescribimos en términos de las entradas de la matriz de esta manera. No es muy difícil verlo, es un buen ejercicio de hecho. Simplemente hay que tener en cuenta nuevamente que lo que significa B y K es el número de flechas de I a K menos el número de flechas de K a I, y solamente uno de esos dos numeritos es distinto de 0 a lo más.
Entonces, esa es como la clave. Y bueno, esta ecuación se le conoce como la relación de intercambio. Y entonces, nuevamente, recordando un poquito lo que hicimos ayer con la mutación de Carcaj. Ok, ya vimos la mutación de Carcajes, ya vimos que la mutación de Carcajes es una involución. Ok, aquí en la mutación de semillas se involucra la mutación de Carcajes. Entonces, ¿qué pasa si yo muto una semilla 2 veces en el mismo índice? Yo sé que voy a obtener carcajisomorfos, pero ¿qué le pasa al conglomerado? Pues resulta que la mutación de semillas también va a ser una involución. Es decir, si tienes una semilla y mutas en cualquier índice que tú quieras, si mutas 2 veces sobre ese índice, obtienes una semilla que es isomorfa a la original. La prueba no es muy complicada, de hecho ya la escribí aquí, como les comentaba el día de ayer, pero me la voy a saltar por cuestiones de tiempo. Pero como les mencionaba, les voy a mandar esta presentación y ustedes pueden revisar la prueba. Nuevamente, si hay alguna pregunta, el día de mañana, por la tarde, podemos revisarla. Entonces, el chiste simplemente es tener claro que tenemos tres semillas. La original, la mutada en Q y la que mutamos la mutada en K, perdón, y la que mutamos 2 veces en K. Entonces, simplemente hay que darse cuenta que la variable que está cambiando únicamente es la correspondiente al índice K y que cuando mutamos 2 veces, el rol de las flechas que salen se va a cambiar 2 veces. Y pues simplemente esa es como la clave, pero aquí está la prueba. Entonces, muy bien, ahora sí, ya que sabemos mutar semillas, nuevamente aparece la idea natural de considerarse todas las semillas que sean equivalentes bajo mutación, así como en su momento pensamos en carcajes equivalentes bajo mutación. Entonces, voy a decir que una semilla es equivalente bajo mutación a otra semilla si existe un número finito de vértices de la primera, de modo que cuando hago la composición de todas las mutaciones en esos vértices, caigo en la otra semilla. Es nuevamente la misma idea del carcaj. Tomo una semilla, me agarro vértices y me agarro mutando. Fum, 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 fum. Todo lo que obtengo va a ser equivalente bajo mutación a esa semilla. Y esa es la clave, esa es la idea principal que necesitamos para construir el álgebra de conglomerado. Una vez que tienes una semilla, aplica todas las posibles sucesiones, finitas por supuesto, de mutaciones. Y lo que te va a interesar es qué sucede con las variables de conglomerado que aparecen en todos los conglomerados de todas las semillas que puedes obtener. Entonces, simplemente la idea es así. Tómense su carcaj favorito. Sustituyan los vértices por las variables x1 hasta xn. Y, por supuesto, carcajes y 2 ciclos y lazos. Después, lo que van a hacer es agárrense mutando y mutando y mutando todas las posibles combinaciones de vértices. Primero uno, luego dos, luego los empiezan a combinar, todo lo que se les ocurra. Entonces, eso podría ser muy grande. O sea, podrías encontrarte un montón de... Y de hecho, en general, eso es lo que pasa. Te encuentras un montón de cosas. Bueno, lo que vas a hacer es, fíjate en las variables de conglomerado que estás obteniendo. Esas variables son las que te van a generar el álgebra de conglomerado. Entonces, ahora sí, una vez dicho eso, vamos a pasar a la siguiente parte de la plática, las álgebras de conglomerado. Entonces, en primer lugar, un poquito de historia. Como ya mencionábamos el día de ayer, Sergei Fomin y Andrei Selivinsky introdujeron en 2001 este concepto de álgebras de conglomerado cuando estaban estudiando positividad total y bases canónicas duales de álgebras de Lie semisimples. Entonces, ¿qué es un álgebra de conglomerado? Sin entrar a tantos tecnicismos de cómo construirla. Bueno, va a ser un anillo conmutativo, que eso me faltó enfatizarlo ayer. Estamos trabajando siempre en el mundo conmutativo. Siempre, siempre, siempre. El álgebra de conglomerado va a estar generada por un número
que puede ser finito o infinito, de generadores que se conocen como variables de conglomerado, que son precisamente las cosas de las que estamos hablando desde el día de ayer. Estos variables de conglomerado están agrupados en conjuntos no disjuntos que tienen la misma cardinalidad. Los conglomerados, los mismos que estábamos hablando el día de ayer y también ahorita en la mañana. Y los últimos, o sea, los conglomerados, están relacionados entre ellos mediante una estructura combinatoria que es el proceso de mutación. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es todo lo que ya hablamos, lo vamos a mezclar ahora para construir un álgebra. Ok, entonces, nuevamente, un pequeño resumen de nuestro contexto. Estamos fijando un número natural n, que es al menos 1. Fijamos un campo ambiente, f, que es una extensión del campo de los números racionales q. Y típicamente ya sabemos que es el campo de funciones racionales con coeficientes en q en n variables. Un conglomerado es una tupla de elementos en f a la n y sus elementos son las variables de conglomerado. Nuevamente, las semillas. Una semilla es una pareja que consta de un conglomerado y de un carcaj sin dos ciclos ni vértices. Y estoy etiquetando los vértices precisamente con las variables de conglomerado. Dada una semilla, yo puedo considerar el proceso de mutación. Simplemente es mutar el carcaj y mutar el conglomerado cambiando la variable correspondiente al índice que muto por este producto de aquí, de acá abajo. Y entonces listo. Ahora sí, ¿cómo construimos un álgebra de conglomerado? Pues fijamos una semilla, nuestra semilla favorita. Una vez que tenemos nuestra semilla favorita, nos vamos a agarrar mutando esa semilla. Muta, 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 muta la semilla, todas las posibles combinaciones finitas de mutaciones, y fíjate en las variables de conglomerado. Ok, agarra todas las variables de conglomerado que te encontraste y agárrate la subálgebra subgenerada por esas variables de conglomerado. Entonces, eso es a lo que se le llama el álgebra de conglomerado. Es la subálgebra de nuestro campo ambiente F generada por todas las variables de conglomerado que aparecen en todas las posibles semillas que son equivalentes bajo mutación a mi semilla original. Entonces, si nos ponemos a pensar, realmente este objeto, su conjunto generador puede ser grandísimo, puede ser infinito, porque nadie me garantiza que una vez que yo tome una semilla y me agarre mutando, eventualmente voy a regresar a mi semilla original. Realmente podría estar generando nuevas semillas y pues nunca acabar, como en el ejemplo donde el carcaj es infinito. Ahí nunca regreso al carcaj original. Eso quiere decir que el conglomerado mucho menos va a regresar. Entonces, este objeto es el álgebra de conglomerado, asociada a la semilla que estamos tomando inicialmente. Esa semilla que estamos tomando inicialmente se le llama la semilla inicial. Ok, hay una pregunta acerca de por qué necesitamos el carcaj para definir el álgebra. Bueno, ok. La cosa es que el carcaj lo que codifica es la relación de mutación. Esa es la cosa. Si tomamos la pura semilla y decimos, perdón, si tomamos el puro conglomerado y decimos, pues voy a aplicar el proceso de mutación, en la fórmula que estamos considerando necesitamos la información de las flechas que salen. Entonces, si tenemos solo la tupla, o sea, solo el conglomerado, no tenemos esa información combinatoria. En cambio, si tomamos el carcaj, simplemente sustituye los vértices por las variables x1 hasta xn y las flechas del carcaj te están dando la relación combinatoria que se necesita para poder realizar el proceso de mutación. Entonces, por eso es importante el carcaj, porque las flechas del carcaj son las que te van a decir cómo van a estar cambiando los conglomerados. Por eso es que necesitamos el carcaj. Entonces, a ver. Perfecto. Entonces,
Usualmente esta semilla con la que iniciamos se le conoce como semilla inicial, aunque ahorita vamos a ver que realmente podemos olvidarnos un poquito de la semilla, en algún sentido. Y al número natural n, que es la extensión del conglomerado, se le llama el rango del álgebra de conglomerado. Ok, entonces, este es el objeto central, el objeto principal de esta plática, el álgebra de conglomerado. Muy bien. Entonces, algunas propiedades que se pueden deducir como más o menos natural. Bueno, todas las variables de conglomerado, de nuestra álgebra de conglomerado, están en el subcampo de funciones racionales en variables x1 hasta xn. Y eso vive adentro del campo ambiente, porque recordemos, el campo ambiente podría ser algo más grandote. En nuestro caso, estamos fijando que el campo ambiente sea exactamente el campo de funciones racionales en n variables. Entonces, si estamos pensando solamente en ese campo de funciones racionales, pues la definición va a ser independiente del campo ambiente, porque al final del día, todas las mutaciones me están generando una función racional. Entonces, en ese sentido, es que podemos olvidarnos del campo ambiente y centrarnos únicamente en el campo de funciones racionales. Luego, la siguiente, si tenemos dos semillas que son equivalentes bajo mutación y por separado construimos el álgebra de conglomerado, pues esas álgebras de conglomerado van a ser las mismas, porque al final de cuentas estamos considerando todas las posibles mutaciones de ambas semillas y entonces, pues, de la primera semilla puedo llegar a la segunda, porque son equivalentes bajo mutación. Entonces, las álgebras van a ser las mismas, porque van a aparecer las mismas variables de conglomerado cuando estoy mutando. Y la última es que si yo me tomara otro conglomerado de la misma longitud en otro campo ambiente, entonces voy a poder tener un isomorfismo entre las álgebras de conglomerado asociadas a los distintos conglomerados, pero con el mismo carcaj. Ok, hay un comentario que si podría volver a repetir la propiedad del punto 1. Ok, originalmente estábamos trabajando en un campo ambiente. El campo ambiente lo que dijimos es que es una extensión de campo de los números racionales. En principio no sabemos cómo es esa extensión. Podría ser algo bastante grande. En todos los ejemplos siempre fijamos, consideremos f igual a el campo de funciones racionales en n variables con coeficientes en q. Siempre lo consideramos así, pero en general f podría ser algo más grandote. A lo mejor yo estoy trabajando solamente con 2 variables, pero el campo ambiente resulta que tiene 20 variables. Entonces, la cosa es, si yo estoy trabajando solamente con, digamos, digamos, el tipo del proceso de mutación, siempre voy a generar funciones racionales en 2 variables. Entonces, resulta que todas las variables de conglomerado realmente viven en el campo de funciones racionales en 2 variables, a pesar de que originalmente mi campo ambiente tenía 20 variables. Entonces, como estoy centrándome solamente en ese campo racional, pues ya me puedo olvidar del campo ambiente, porque al final de cuentas, la mutación lo que me va a generar siempre son funciones racionales en 2 variables, en este caso. Entonces, por eso decimos que en ese sentido, que no es necesario como fijarnos en el campo ambiente por sí, sino que me puedo restringir simplemente a el campo de funciones racionales en tantas variables como vértices tiene el carcaj que estoy considerando. En ese sentido es que podemos olvidarnos del campo ambiente F. No sé si es claro. Ok. Entonces, regresando al punto 3 de este isomorfismo de las álgebras de conglomerado, muchas veces uno se olvida del conglomerado y se escribe en la notación simplemente AQ, porque originalmente la notación de la álgebra de conglomerado es A y especificamos la semilla X barra Q. Pero como al final del día el conglomerado no es como
tan importante porque puedo construir este isomorfismo. En ocasiones se obvia el conglomerado y simplemente se escribe ACU. Entonces, ahora quiero ver dos ejemplos, dos ejemplitos que son como los más fáciles, que es el álgebra de conglomerado de el Carcaj de tipo A1. Entonces, el Carcaj de tipo A1 simplemente es un vértice. O sea, es X1, vamos. Y si dibujáramos el Carcaj, sería X1. Entonces, déjenme borrar el vértice. En sí, esta sería la semilla, X1. Aquí estoy trabajando en el campo, por supuesto, f igual a funciones racionales en una variable. Entonces, en este ejemplo, el conglomerado simplemente es X1 y el Carcaj Q es un vértice, porque es el Carcaj de tipo A1. Entonces, la cosa es, yo quiero mutar esto en el único índice posible, que es el 1. Entonces, cuando muto el Carcaj en 1, pues lo único que me va a quedar es el vértice 1, porque pues, no hay ninguna flecha. Entonces, simplemente queda el vértice 1. Ahora, yo quiero construir el nuevo conglomerado, que es X1'. Solamente tengo una variable de conglomerado, entonces aplico lo que dice la fórmula. Pues X1' es el producto de las flechas que llegan a 1 más el producto sobre las flechas que salen de 1 entre X1. Pero en ambos productos no tengo flechas que satisfagan eso. Entonces, lo que dijimos es que esto va a ser 1 en cada producto sobre X1. Entonces, esto es 2 sobre X1. Entonces, mi nuevo conglomerado ahora es mi nueva semilla es 2 sobre X1. Y no hay más, porque si esta nueva semilla la muto en el único índice posible, que es 1, regreso a la semilla original, porque la mutación de semillas es una involución. Entonces, el álgebra de conglomerado asociada a esta semilla es el álgebra que va a estar generada por, entonces, a ver, ¿cómo escribimos esto? Bueno, lo escribo con palabras si quieren, para evitar notación. Entonces, es el álgebra generada por X1 y 2 sobre X1. Y uno puede mostrar que esto es isomorfo precisamente a el anillo de polinomios de Laurent en una variable. Entonces, son cocientes de un polinomio sobre una potencia de X1. Entonces, este es el primer ejemplo que uno se encuentra, el álgebra de conglomerado asociada a el Carcaj de tipo A1. Ahora, el siguiente ejemplo, que es el más natural, es considerar el Carcaj de tipo A2, que es con el que ya estuvimos trabajando el día de ayer. Entonces, el Carcaj de tipo A2 sabemos que, bueno, estoy considerando esta semilla como la semilla inicial. Entonces, nuevamente, estoy trabajando aquí en el campo de funciones racionales en dos variables. Y aquí el conglomerado, pues es X1, X2, y el Carcaj simplemente es el que tiene dos vértices y una flecha entre 1 y 2. Entonces, el día de ayer ya habíamos hecho la mutación en 1. Esto lo que nos había dado fue 1 más X2 entre X1. La flecha va hacia acá y aquí tengo X2. Y también el día de ayer hicimos la mutación de esta semilla, de la semilla que acabamos de obtener, en el vértice 2. Y lo que obtuvimos fue esta semilla. 1 más X1 más X2 entre X1, X2. Entonces, en principio, yo debería seguir mutando estas semillas tantas veces como fuera necesario para encontrar todas las variables de conglomerado diferentes. Hasta este momento, ¿cuántas variables de conglomerado tenemos? Entonces, déjeme escribir eso. Hasta este momento, ¿cuántas
variables de conglomerado tenemos? Bueno, pues tenemos las originales, que son x1 y x2. Después, en la primera mutación de la semilla, x2 quedó exactamente igual, pero se generó una nueva, que es 1 más x2 sobre x1. Y después, cuando yo muté por segunda vez, 1 más x2 entre x1 quedó igual, pero se generó una nueva variable. 1 más x1 más x2 sobre x1, x2. Y pues la cosa es que en principio deberíamos de encontrar más variables. Y digo en principio porque podría ser que cuando mute esta última semilla en el índice 1, a lo mejor regreso a la que ya tenía originalmente, a x1 flecha hacia x2. Entonces, en principio uno debería seguir haciendo los cálculos. Dejé el espacio para hacer un poquito más de cálculos, entonces estos cálculos prefiero mejor escribirlos y mandarles la presentación para continuar, para ahorrar un poquito de tiempo. Porque al final del día, aquí tengo el diagramita de lo que sucede en el carcaj de tipo A2. Entonces, esta fue la semilla inicial con la que empezamos. Mutamos en el índice 1 y obtuvimos la semilla que está más arriba. Y luego agarramos esa semilla y la mutamos en 2. Y obtuvimos la semilla que está en la mitad de la hoja, del lado derecho. Luego, si mutamos esa semilla en 1, obtenemos la que está abajo, del lado derecho. Si mutamos esa nueva semilla en 2, obtenemos la que está abajo, del lado izquierdo. Y resulta que si mutamos esa semilla en 1, obtenemos ahora sí algo que es isomorfo al original. Entonces, en este caso, en 5 pasos, ya terminé. La clase de equivalencia de la semilla es finita. Y entonces, ahora sí tengo un número finito de variables de conglomerado que me generan el álgebra. La x1, que es original, la x2, que fue de original, fue de las iniciales. Esta cosa 1 más x2 entre x1, que por simplicidad la podríamos llamar x3, y luego 1 más x1 más x2 entre x1 por x2, que esa la podemos llamar x4. Y luego tengo 1 más x1 sobre x2, que esta la podríamos llamar x5. Y bueno, en el siguiente paso ya regreso a x1, que es una variable que ya tengo. Incluso ustedes lo que pueden considerar si están nombrando las variables así, como x1, x2, x3, x4, x5, es que hay una relación aquí muy bonita. Uno puede ver que si toma la variable xy más 1 y la multiplica por la variable xy menos 1, lo que obtiene es la variable xy y a eso le sumas 1. Y por supuesto esto es para y módulo 5. Entonces, lo que estamos obteniendo con este ejemplo del carcaj de tipo A2 es que el álgebra de conglomerado es la subálgebra del campo de funciones racionales en 2 variables generada por esos 5 elementos. Entonces, listo. Lo que genere estos 5 elementos es el álgebra de conglomerado del carcaj de tipo A2. En principio, la definición de álgebra de conglomerado me dice: considérate la álgebra que generan las variables que te encuentras. Pero resulta que en ocasiones esas variables no son independientes en el sentido de que tú puedes obtener unas a partir de las otras, como sucede en este ejemplo. Entonces uno puede comprobar que estas relaciones se cumplen y por lo tanto uno podría prescindir de esas variables porque al final del día no se va a afectar en nada el álgebra que estoy generando porque esas variables las puedo generar a partir de otras. Entonces, resulta y pasa que en este ejemplo, el álgebra de conglomerado
la puedo generar simplemente con 3 variables de conglomerado y va a ser isomorfa a el anillo de polinomios con coeficientes en Q en esas 3 variables. Y eso también uno lo puede probar que esta cosa que es el isomorfismo que uno obtiene de la álgebra de conglomerado es isomorfa a este cociente del anillo de polinomios en 3 variables. Y resulta que ese cociente que está a la derecha es el anillo de coordenadas de una hipersuperficie en el espacio afín de dimensión 3. Esto ya involucra un poquito más de geometría algebraica, entonces no voy a entrar en detalles. Simplemente lo que estoy diciendo es, el álgebra de conglomerado del Carcaj de tipo A2 está relacionada con un objeto geométrico en un espacio de dimensión 3. Eso es lo que estamos diciendo con esta última oración. Y entonces, bueno, con esto concluiríamos el ejemplo del álgebra de conglomerado de tipo A2. Y ahora uno lo que puede hacer es, ok, tipo 1, palomita, ya lo terminé. Carcaj de tipo A2, listo, palomita, ya terminé. Vamos con el de tipo A3. Ok, el de tipo A3 también es un ejemplo manejable en el sentido de que cuando tomamos la semilla inicial y consideramos todas las posibles mutaciones, eventualmente terminamos porque regresamos a la semilla inicial. El asunto es que este ejemplo ya es un poquito más grandecito. La clase de equivalencia tiene más de 10 elementos. Entonces, uno tiene que tomarse su tiempo para poder sentarse, calcular todas las mutaciones y encontrar todas las posibles variables de conglomerado en todas las posibles semillas que uno se encuentre. Entonces, tipo A4 pues es un ejemplo todavía mucho más grandote, pero sigue siendo finito. Entonces, eso es lo que quiero mencionar. O sea, a pesar de que el proceso es así como bien explícito, el objeto que vamos a construir, que es el álgebra de conglomerado, podría ser muy complicado, porque el conjunto generador podría tener muchos elementos. Incluso podría tener un número infinito de elementos. Esa es como la gracia de lo que puede suceder. A pesar de que cuando aplicas la composición de mutaciones, te salen un número infinito de elementos y entonces tu álgebra de conglomerado va a estar generada por un número infinito de generadores. Esa es la cosa que podría ser complicada en las álgebras de conglomerado. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces vamos a continuar. Y ahora, la última parte de la charla es relacionada con ciertas, vamos a decir, relaciones que uno puede conseguir con objetos geométricos. No en el sentido de geometría algebraica, al menos no esta parte y la siguiente, pero con polígonos regulares. Y en particular, con el teorema de Ptolomeo, vamos a iniciar a partir de un cuadrilátero. Entonces, vamos a... álgebra lineal. Hay una pregunta que preguntan si las bases del álgebra de conglomerado, conjunto generador, son bases en el sentido de álgebra lineal. Sí va por ahí, aunque realmente, o sea, sí, pero más aún, lo queremos ver en el sentido de álgebras. En álgebra lineal siempre trabajamos sobre espacios vectoriales y acá estamos queriendo trabajar con álgebras. O sea, realmente yo me estoy tomando aquí Q, que es un campo, y entonces, pues sí, aquí la cosa entra como con espacios vectoriales, pero yo al querer la estructura de álgebra también tengo estructura de producto entre elementos bueno, del álgebra, que eso en general en un espacio vectorial no se tiene. O sea, sí es por ese lado, pero todavía más, todavía un poquito más. Ok, entonces vamos a entrar a la parte de el teorema de Ptolomeo. Ahí, es acá.
Entonces, vamos recordando qué dice el teorema de Ptolomeo, que es un teorema en geometría que es muy clásico. Entonces, ¿qué dice el teorema de Ptolomeo? El teorema de Ptolomeo dice, ok, agárrate un cuadrilátero que tú puedas inscribir en una circunferencia. O, pensado de otro modo, dibuja una circunferencia, fija 4 puntos y considérate el cuadrilátero asociado a esos 4 puntos. Ok, el teorema de Ptolomeo lo que dice es, una vez que dibujes el cuadrilátero, dibuja las diagonales. Y entonces resulta que si tú quieres conocer qué relación hay entre las medidas de todos los segmentos, se puede hacer. Entonces, la afirmación, que de hecho es un teorema, dice, la suma de los productos de los pares de lados opuestos es igual a el producto de sus diagonales. Eso quiere decir, si yo me considero, vamos a pensar, vamos a fijar notación. Me considero vértices P1, P2, P3, P4. Y voy a asumir que la longitud entre el vértice PI y el vértice PJ es lambda I sub J. Entonces, lo que afirma el teorema de Ptolomeo es que la longitud de lambda 1,3 por la longitud de lambda 2,4 va a ser igual a el producto de lambda 1,2 por el producto de lambda 3,4 más el producto de lambda 1,4 por el producto de lambda 2,3. Y entonces esta relación, que en ocasiones se le conoce como la relación ptolomeica, es con la que vamos a trabajar. ¿Y por qué? Porque hay una aplicación muy directa del teorema de Ptolomeo. Imagínense que ustedes tienen un cuadrilátero y conocen cuánto mide los lados del cuadrilátero y también saben cuánto mide una de las diagonales, digamos esta. Entonces, si yo quisiera conocer cuánto mide la otra diagonal, simplemente utilizo el teorema de Ptolomeo. ¿Por qué? Porque el teorema de Ptolomeo lo que me dice es lambda 1,3 por lambda 2,4 es igual a lambda 1,2 por lambda 3,4 más lambda 1,4 por lambda 2,3. Entonces, yo conozco cuánto mide este, cuánto mide este, cuánto mide este, cuánto mide este y cuánto mide este. Entonces, simplemente hago un despeje de esa fórmula. Divido esa ecuación por lambda 1,3 y ¡pum! Ya tengo la medida de lambda 2,4. Perfecto. Oye, pero una pregunta. Si yo tuviera ahora, no un cuadrilátero, pero tuviera un polígono con más lados, digamos 5 lados, 6 lados, y me considero nuevamente las diagonales, ¿será que yo puedo encontrar alguna relación de este estilo? Y la respuesta es sí. Imagínense ahora que tenemos n puntos en un disco y conocemos cuánto miden todas las longitudes en una triangulación. Es decir, dibujen su polígono, que en este caso, en este ejemplo, tiene 5 lados, ¿no? Es un pentágono inscrito en una circunferencia. Ahora, imagínense que yo divido ese pentágono en triángulos. Yo lo estoy haciendo de esta manera, pero hay otras maneras, por supuesto. Por ejemplo, que dejen de hacer este dibujito aquí, o sea, la manera no es única. Yo bien podría hacer esto. Ups. P5, P4, ups. Ups, P3. Del lado izquierdo, yo ya tengo una triangulación fija, pero yo podría considerarme a lo mejor esta. Entonces, aquí uno podría conseguirse diferentes triangulaciones. Pero imaginemos que yo conozco cuánto mide todos los lados y conozco cuánto miden
las diagonales en una triangulación, solamente en una. Entonces, imagínense que esto de aquí, conozco cuánto, uy, esta U salió muy fea, cuánto miden los lados y las diagonales. Eso lo conozco acá. Entonces, en la figura que está del lado izquierdo, pues conozco cuánto miden los lados, porque los lados no cambiaron. Es el mismo dibujo, me quedó muy feo, pero estamos pensando que es lo mismo. Entonces aquí conocemos la medida de los lados. La medida de los lados. Pero en principio no conocemos la de las diagonales. En principio, no, las de las diagonales. Diagonales. Entonces, la cosa es, yo quiero aplicar el teorema de Ptolomeo para poder deducir cuánto miden las diagonales de la triangulación del lado derecho, utilizando la información que tengo de la triangulación del lado izquierdo. Por ejemplo, quiero saber cuánto mide la diagonal que va del vértice 2 al vértice 5, que es precisamente una de las diagonales de la triangulación que yo consideré arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Porque, en principio, el teorema de Ptolomeo lo que me dice es, tienes que irte por cuadriláteros. Acá tengo un pentágono, o en general tengo un polígono con más lados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la cosa es que tengo que aplicar el teorema de Ptolomeo cuadrilátero por cuadrilátero. ¿Esto qué significa? Enfoquemos nuestra atención en el dibujo del lado izquierdo, el que está en la esquina izquierda. Ok, ¿a qué me refiero con cuadrilátero por cuadrilátero? Olvídense que existe, por un segundo, el vértice P2. Entonces, si yo me considero P1, P5, P4, P3, P1, P5, P4 y P3, ahí tengo un cuadrilátero. Entonces, la diagonal que va de 1 a 4 es la diagonal en un cuadrilátero. Y hay otra diagonal, la que va de P3 a P5. Entonces, allí puedo aplicar el teorema de Ptolomeo. El teorema de Ptolomeo lo que me dice es, la longitud de la diagonal que va de 3 a 5 es igual a este cociente que está aquí. Ok, perfecto. Entonces, yo ya conozco cuánto mide la diagonal de P3 a P5. Entonces, si me voy ahora al dibujo del medio, lo que estoy obteniendo es que ya conozco las longitudes que están en color morado. Y ahora, si me fijo en el cuadrilátero que está formado por P1, P5, P3, P2, en ese cuadrilátero yo ya conozco cuánto miden todas las diagonales. Perdón, conozco cuánto miden, sí, o sea, los segmentos y la diagonal, porque este de aquí es el que acabo de descifrar. Y esta de aquí yo ya la conocía originalmente. Entonces, en este cuadrilátero hay otra diagonal, la que va de P2 a P5, que es la que me interesa. Entonces, nuevamente, puedo aplicar el teorema de Ptolomeo para deducir cuánto mide la diagonal de 2 a 5. Entonces, aplicando el teorema de Ptolomeo, obtengo esta relación. Y si se fijan, en la relación que está del lado derecho, aparece lambda 3,5. Pero lambda 3,5 yo ya sé cuánto valía. Es lo que calculé en primer lugar. Entonces, uno puede hacer la sustitución y obtiene una expresión para lambda 2,5 en función de todas las longitudes que yo tenía originalmente en mi triangulación inicial.
Y entonces uno puede aplicar el teorema de Ptolomeo de esta manera, cuadrilátero por cuadrilátero, para poder deducir cuánto miden las diagonales de cualquier triangulación. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos reinterpretar el teorema de Ptolomeo, más o menos en el contexto en el que estamos trabajando, que es el contexto de los carcajes. La cosa es, a partir de una triangulación, yo quiero construir un carcaj. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, voy a tomar el ejemplo del cuadrado para ilustrar, pero el procedimiento es general. El procedimiento se puede aplicar para cualquier polígono inscrito en una circunferencia. De hecho, para cualquier polígono, en general, para construir el carcaj. No tiene que estar en la circunferencia, pero para aplicar el teorema de Ptolomeo, sí. Ahí sí necesitamos que esté inscrito en la circunferencia. Ok, entonces, ¿cómo construir la triangulación? Bueno, voy a fijarme en todos los segmentos que hay, diagonales y lados incluidos. Entonces, por cada segmento que yo me encuentre, voy a agregar un vértice. Entonces, en este caso, agregaría un vértice aquí, un vértice aquí, un vértice aquí, uno aquí y uno aquí. Entonces, en este caso tendría 5 vértices. Pero en general, uno tendría más vértices. Ahora, si yo quiero construir un carcaj y ya me dijiste cómo encontrar los vértices, lo que me falta ahora es cómo encontrar las flechas. ¿Cómo sé cuándo hay una flecha entre un vértice y cuándo no hay flecha entre un par de vértices? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a fijar triángulo por triángulo. Entonces, ahorita me voy a fijar en el triángulo superior, este que estoy marcando en color morado. Entonces, ¿cuál es la regla? Voy a agregar una flecha del segmento D1 a D2, o sea, voy a fijarme en 2 segmentos, digamos, y digamos este de acá, el 1, 2, y el segmento que va de 2 a 3. Entonces, voy a agregar una flecha si ambos segmentos son lados en el mismo triángulo y si yo orientara el triángulo en sentido de las manecillas del reloj, el segmento D1 precede directamente, esto es importante, directamente al segmento D2. ¿Eso qué significa? Nuevamente, fijémonos en el triángulo con vértices P1, P2 y P3. Orientar el triángulo en el sentido de reloj, pues significa, imagínense que estamos aquí poniendo como un caminito, que son las flechas verdes que yo dibujé aquí. Entonces lo que estoy diciendo es, este lado, siguiendo el caminito, precede, o sea, está antes de este lado. Entonces, como está antes de ese lado, yo voy a agregar una flecha entre los correspondientes vértices, que es la flecha verde que está aquí. Y luego, si yo me fijo en el segmento que va de 2 a 3 y sigo el caminito de la orientación, el segmento 2, 3 precede directamente al segmento 1, 3. Entonces, voy a agregar una flecha de este vértice a el vértice que está acá, este de aquí. Y finalmente, como el segmento 1, 3 precede directamente al segmento 1, 2, entonces voy a agregar una flecha del vértice correspondiente a la diagonal 1, 3 al vértice correspondiente a la diagonal 1, 2. Y eso lo voy a hacer triángulo por triángulo. Entonces, por ejemplo, siguiendo estas reglas, uno lo que deduce es, si los segmentos no están en el mismo triángulo, no hay flecha entre ellos. Las flechas únicamente se van a agregar a los vértices que corresponden a los lados de un mismo triángulo. Entonces, en este caso, ya dibujé el carcaj del lado derecho. Tengo 5 vértices.
los que corresponden a los lados de mi polígono y el que corresponde al lado de la diagonal, que está al centro. Y cuando oriento los triangulitos en sentido de las manecillas de reloj, lo que obtengo son estas flechas que están acá. Entonces, esa es la manera en que podemos asociar un carcaj a un polígono. Muy bien. Entonces, ya tengo el carcaj, que voy a considerar el caso del cuadrilátero nada más. Puro cuadrilátero. Tengo mi polígono con mi cuadrilátero. Tengo mi carcaj asociado. Entonces, si yo quiero escribir el teorema de Ptolomeo, ¿cómo se ve el teorema de Ptolomeo? Ok, ¿qué me decía el teorema de Ptolomeo? El teorema de Ptolomeo me decía lambda 1,3 por lambda 2,4 es igual a lambda 1,2 por lambda 3,4 más lambda 1,4 por lambda 2,3. Eso es lo que me decía. Ok, esta relación como que está medio sospechosa, ¿no? Esa relación que voy a volver a escribir aquí, lambda 1,3, lambda 2,4, lo que dijimos fue lambda 1,2 por lambda 3,4 más lambda 1,4 más 1,4 por lambda 2,3. Entonces, fíjense, si yo me estoy fijando en el vértice de en medio, ¿qué es lo que estoy diciendo? Las flechas, incluso déjenme ponerles aquí nombres a los vértices, para que esto sea más claro todavía. Lambda 1,2, porque es el vértice asociado a la diagonal 1,2. Este es el lambda 2,3. Este es el lambda 1,4. Este es el lambda 3,4. Y bueno, este es el lambda 1,3. Y bueno, en el dibujo, en el dibujo del carcaj no aparece la diagonal 1,2, que ese es precisamente el punto aquí. Perdón, la diagonal 2,4, 2,4. Ese es el punto aquí. La diagonal 2,4 es la que desconocemos. Todas las demás ya las conocemos. Entonces, fíjense, si yo me fijo en el vértice central, en el 1,3, estoy obteniendo en un primera instancia el producto de las flechas que salen del vértice 1,3. Y en segunda instancia estoy obteniendo el producto de las flechas que llegan a 1,3. Entonces, esto es precisamente lo que decíamos en la fórmula de mutación de los conglomerados. El producto de las variables asociadas a las flechas que llegan más el producto de las variables asociadas a las flechas que salen. Y el punto es, esta cosa que no conocíamos jugaría el papel de la nueva variable en el nuevo conglomerado. Si se acuerdan, la variable original de donde mutaba dividía a la suma de los productos. Eso es precisamente lo que está pasando aquí. Entonces, el teorema de Ptolomeo está estrechamente relacionada con la fórmula de mutación. Algo que, pues en principio, al menos para mí, es algo muy sorprendente, que esta fórmula de mutación de carcajes aparezca como un resultado de geometría clásico, como es el teorema de Ptolomeo. Y entonces, lo que uno está obteniendo cuando aplica el teorema de Ptolomeo, cuadrilátero por cuadrilátero, es la composición en la mutación de semillas, si lo queremos pensar de esa manera. Entonces, esa es una primera relación que realmente es algo sorprendente, al menos para mí. Y entonces, con esta parte, concluiría la relación que hay entre las mutaciones y el teorema de Ptolomeo. No sé si haya alguna pregunta hasta el momento. Ok, entonces la siguiente parte es la de
triangulaciones de polígonos regulares, pero creo que es un buen punto para hacer una pequeña pausa de 5 minutos para tomar agua, levantarse, estirarse un poquito. Entonces, vamos a dar 5 minutos de pausa. Hay una pregunta por aquí. Hay una pregunta que dicen que si es necesario saber algo de geometría algebraica para poder estudiar álgebras de conglomerado. Yo diría que no. Realmente puedes enfocar en un aspecto totalmente algebraico y hay muchas cosas que se pueden decir, estudiar. Saber geometría algebraica ya involucra que puedes trabajar no solamente con álgebras de conglomerado, pero también con variedades de conglomerado, que es el último punto que quisiera ver. Pero si solo te interesa la parte como meramente algebraica, no, yo diría que no es necesario, no es necesario como tal. Sería recomendable, pero no es estrictamente necesario.
Muy bien, entonces, sí. Hay otra pregunta ¿qué otras aplicaciones, hay de las álgebras de conglomerado? Bueno, algebraicamente, no puedo decir mucho realmente porque yo estoy más interesado en la parte geométrica. Entonces, en álgebra seguro que sí, sí hay muchas cosas, especialmente en teoría de categorías. Tengo entendido que por ahí aparecen bastante. Y bueno, cuando estudias ya geometría algebraica, junto con estas álgebras de conglomerado, y estudias lo que se llama variedades de conglomerado, ahí sí estas variedades de conglomerado aparecen en un montón de áreas. Voy a mencionarlo un poquito más adelante, pero aparecen, por ejemplo, en lo que se llama teoría de Teichmüller, aparecen en física matemática, aparecen en algo que se llama sistemas inversos, aparecen en bastantes áreas de matemáticas estas variedades de conglomerado. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente parte, que es la relacionada con triangulaciones de polígonos regulares. Entonces, la idea es que vamos a seguir más o menos la filosofía que estábamos hablando en el teorema de Ptolomeo, pero vamos a restringirnos un poquito más. Cuando estábamos hablando del teorema de Ptolomeo y construíamos el Carca, considerábamos pero todos los segmentos que había en mi polígono. Ahorita yo voy a fijarme únicamente en las diagonales. Solamente me voy a fijar en las diagonales asociadas a el polígono que estoy tomando. Un polígono regular que tiene n más 3 vértices, donde por supuesto n al menos es 1. No, no es cierto. N es no, sí, no se crean. N al menos es 1, porque necesito tener diagonales. Entonces, en un triángulo, pues no hay diagonales internas, solamente tengo los lados. Entonces, ese caso no nos sirve. Necesitamos al menos tener un cuadrilátero, un cuadrado en este caso, que estamos pidiendo que sea regular. Entonces, un polígono regular con n más 3 vértices, donde n al menos es 1. Entonces, agarramos una triangulación de nuestro polígono y vamos a considerar el carcaj que yo voy a estar notando como Q de T asociado a la triangulación, tomando únicamente los vértices de las diagonales y vamos a considerar las reglas que ya dijimos anteriormente. Entonces, lo que estoy diciendo es, me fijo triángulo por triángulo y únicamente considero diagonales en mi triangulación. O sea, esta, esta. No considero los lados. Y entonces, triángulo por triángulo, voy a orientar en sentido de las manecillas de reloj. Para acá, para acá, para acá y para acá. Y nuevamente, ¿qué es lo que me decía la regla anterior? Si los lados se preceden directamente al orientar las manecillas, entonces pongo una flecha del lado que precede directamente a el siguiente lado. Por eso aquí aparece la flecha verde. Y luego, en el triángulo de en medio, este lado precede directamente a este lado cuando orientan las manecillas. Por eso hay una flecha que va de la diagonal de en medio hacia la otra diagonal. Entonces voy a dibujar el carcaj aquí abajo. Entonces vértice, ese es un carcaj con 1, 2, 3, 4, 5 vértices y las flechas. No salió muy bien. Entonces las flechas están de esta manera. Por supuesto, si yo considero el mismo polígono, como está aquí en estas dos figuritas, yo podría considerar otra triangulación. Podría considerar la triangulación que tiene estas diagonales. Entonces, cuando yo considero la orientación de los triángulos en el sentido de las manecillas de reloj, así y así, pues voy a obtener un carcaj que es distinto. Entonces déjenme dibujar el carcaj.
Entonces, aquí estamos obteniendo este carcaj. Y entonces, si yo tengo un polígono regular, puedo conseguir diferentes carcajes. Simplemente me tengo que fijar en diferentes triangulaciones. Eso es todo. Agárrate tu triangulación favorita, fíjate en las diagonales, pon vértices en las diagonales, orienta los triángulos para saber cómo van a estar las flechas acomodadas y listo. Y bueno, claramente son carcajes que no son el mismo. O sea, tienen el mismo número de vértices, pero están lejos de ser isomorfos. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, en este caso, fíjense en el carcaj del lado derecho. Ese carcaj tiene un ciclo de longitud 3. Este y este me forman el ciclo de longitud 3. Pero si se fijan en el carcaj del lado izquierdo, ese ni siquiera tiene ciclos. Entonces, claramente, estos carcajes no pueden ser isomorfos. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer preguntas naturales. Ok, tengo... bueno, tengo un mismo polígono y de ese mismo polígono yo puedo generar diferentes carcajes. Ok, entonces, ¿qué preguntas naturales son las que aparecen? Imagínense que yo inicio con una triangulación T. Ok, imagínense que ese es el carcaj que está del lado izquierdo. Ok, muto ese carcaj con el proceso de mutación que ya aprendimos la última vez. Ese carcaj nuevo que yo obtuve está relacionado con alguna triangulación del polígono que yo tomé originalmente. Esa es la primera. No sabemos si pase o no pase. Pero por un momento pensemos que sí pasa. Pensemos que la mutación del carcaj que yo obtuve me da un nuevo carcaj y sí está relacionado con una triangulación. Va. Entonces, eso quiere decir que triangulo, obtengo carcaj, muto, obtengo triangulación. ¿Será que la mutación se puede interpretar geométricamente viendo únicamente los polígonos sin tener que pasar por los carcajes? Y la tercera y última, también, que es precisamente lo que ya hicimos en la lámina anterior. Yo tomo dos triangulaciones diferentes del mismo polígono, obtengo los carcajes. ¿Será que esos carcajes guardan alguna relación? Y la respuesta a todas las preguntas básicamente radica en una sola cosa, que eso es a lo que nos vamos a enfocar en esta parte. Entonces, vamos a definir lo que se llama el flip de una triangulación. Y bueno, aquí una disculpa. Bueno, flip es una palabra que no he visto con una traducción español. Flip es un concepto también de geometría algebraica, de una operación, y siempre en todas las pláticas que he entrado en español, a esa operación se le refieren como el flip, como tal. No sé si tenga alguna traducción adecuada que refleje el significado de lo que quiere decir la palabra. Entonces, vamos a quedarnos con la palabra flip. Entonces, ¿en qué consiste esta operación del flip? Vale. Tomo mi polígono regular de n más 3 vértices y tomo una triangulación, mi triangulación favorita. Vamos a enfocarnos en una diagonal. Y bueno, para ejemplificar, voy a tomar el caso de el cuadrilátero que está aquí abajo. Entonces, vamos a pintarlo. Imagínense que tomo este es mi polígono. Pum. Incluso hasta podríamos pensar que es parte de un polígono, ¿no? Que hay más triángulos por ahí regados. Podría pasar, ¿no? Que hay más triángulos. El chiste es que yo me quiero fijar en una diagonal. Voy a centrar mi atención en una diagonal. Digamos esta diagonal D. Bueno, resulta que si yo centro mi atención en esa diagonal
va a estar en dos triángulos de la triangulación. En este caso, está en este triángulo con vértices P1, P3 y P4, y está en el triángulo con vértices P1, 2 y P3. Entonces, si yo me olvido de esa diagonal, o incluso como estoy haciendo ahorita, remarco los triángulos en donde está esa diagonal, se forma un cuadrilátero. Ah, pues ese cuadrilátero tiene otra diagonal. En este caso es la que une a 2 con 4. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a olvidar que existe la diagonal D, pero en su lugar voy a dibujar la diagonal que une al vértice 2 y al vértice 4 en este caso. Es decir, si yo remuevo la diagonal D, los dos triángulos en los que esa diagonal vive se convierten en un cuadrilátero. Y en un cuadrilátero hay dos diagonales. Entonces, voy a centrar mi atención en la diagonal que no era la original, era la otra diagonal del cuadrilátero. Si se fijan, eso no afecta, si hago ese cambio, no se afecta a la triangulación fuera de ese cuadrilátero. Entonces, realmente, lo que estoy haciendo es que al cambiar esa diagonal, estoy construyendo una nueva triangulación de mi polígono regular. Entonces, esa operación de sustituir la diagonal original D por la diagonal D', que es la diagonal correspondiente al cuadrilátero cuando remuevo D, es lo que se llama el flip. El flip es, elimino una diagonal y la cambio por otra diagonal. Y voy a obtener otra triangulación. Eso es lo que se llama el flip. Y bueno, esa es la ecuación que está aquí abajo escrita, esta igualdad. Lo que me dice es, a la triangulación, ponle la otra diagonal del cuadrilátero. Y luego quita la diagonal en la que centraste tu atención originalmente. O viceversa. Quita la diagonal en la que centraste tu atención y sustitúyela por la otra diagonal de la triangulación. Eso es el flip de una triangulación. Ok, perfecto. Es una operación meramente geométrica, porque simplemente estamos haciendo cambios de diagonales en triangulaciones. Va. Entonces, resulta que los flips están relacionados con las mutaciones. Y ese es este resultado que tenemos aquí enfrente. Lo que hacemos es, tómate un polígono regular con n más 3 lados. Por supuesto, n mayor o igual que 1. Considérate una triangulación y fíjate en una diagonal de esa triangulación. Va. Tú puedes construir el carcaj asociado a la triangulación, que estamos denotando por QDT. Y vamos a denotar por F sub dt al flip en la triangulación de esta operación de cambiar diagonales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo considero el flip y considero el carcaj asociado al flip, eso va a ser lo mismo que considerarme el carcaj y considerar la mutación en el vértice asociado a la diagonal D. Eso es lo que va a suceder. Y bueno, podemos revisar la demostración. Esta sí no es muy larga, y también ya la tengo aquí escrita. ¿Cuál es la observación clave? Si yo considero una triangulación y me fijo en una diagonal, esa diagonal, a lo más, va a tener dos predecesores y dos sucesores. ¿A qué me refiero con esto? A lo más, va a haber dos vértices que envíen a la diagonal y a lo más va a haber dos vértices de donde la diagonal, el vértice asociado, va a sacar flechas hacia esos vértices. Y fíjense, vamos a ver arriba, cómo se ve esa situación en los dibujos que ya teníamos. Por ejemplo, aquí, si se fijan en dibujo del lado derecho y este vértice que estoy pintando,
este vértice tiene dos sucesores. Este de acá y este de acá. Son vértices hacia donde salen flechas de mi diagonal. Y solamente tiene un predecesor, el que viene dado por el vértice de esta diagonal. Entonces, aquí en este caso sí tengo dos sucesores y tengo solamente un predecesor. Si nos fijamos, por ejemplo, ahora en el dibujo del lado izquierdo, en el vértice de la orilla, este que estoy pintando, que está del lado izquierdo hasta el lado izquierdo, este vértice solamente tiene un sucesor. La flecha va hacia el lado derecho, hacia el vértice asociado a esa diagonal, y ya, no hay más. Ya no tiene otro sucesor y tampoco tiene predecesores. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos podría pasar, y ahora sí déjenme regresar acá al dibujito de la prueba, lo peor que nos podría pasar es que tengo la diagonal D, aquí tengo pues, el cuadrilátero, donde esa diagonal D es diagonal, y tengo más triángulos. Entonces, eso es como el peor caso, lo peor que nos podría pasar. Y peor entre comillas, porque realmente no es tan grave. Pero el punto es que cuando yo oriento esos triángulos, aquí tengo el vértice P1, que va a ser predecesor, o sea, va a haber una flecha de ese vértice hacia el vértice D, y tengo el vértice P2, que también va a ser predecesor. Y voy a tener dos sucesores. Este que está acá, que estoy llamando S1, y este que está de este lado, que estoy llamando S2. Entonces, esa es como la peor situación, que es en la que nos vamos a enfocar. Y ojo, basta con centrarse únicamente en este cuadrilátero. ¿Por qué? Porque si yo cambio la diagonal de este cuadrilátero, pues los demás triángulos, las demás diagonales, ni se van a dar cuenta, no lo van a notar. Porque al final de cuentas, el flip es una operación que es local. Únicamente afecta a los triángulos donde D es diagonal. Entonces, ¿qué significa tomar el flip? Tomar el flip significa cambiar la diagonal D por la otra diagonal del cuadrilátero. Entonces, ahora considero el vértice D' asociado a la otra diagonal. Y nuevamente, puedo orientar los triángulos asociados a esta nueva triangulación, o sea, estos dos nuevos triangulitos. Y bueno, los vértices los voy a seguir llamando igual. P1, P2, los predecesores 1 y 2, y S1 y S2, los sucesores S1 y S2. Por supuesto, en este caso, el que era predecesor, por ejemplo, fíjense en la triangulación T en P1. Ahí hay una flecha que en principio va a salir de P1 a D. Esa flecha yo ya la perdí en la triangulación T'. Ahí ya no va a haber una flecha entre P1 y D'. Pero no importa, voy a dejar los nombres de los vértices como ya los tenía, para no perder. Entonces, en esto consiste el flip como tal. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ven los carcajes asociados a esas triangulaciones? Bueno, pues entonces yo sé que tengo 5 vértices en ambos carcajes. P1, P2, S1, S2, D para la primera triangulación y D' para la segunda triangulación. Perfecto. Entonces, los carcajes asociados se ven así. Entonces, de P1 sale flecha hacia D, de P2 sale flecha hacia D, hay una flecha entre D, de D a S1 y una flecha de D a S2. En la triangulación T', bueno, no tengo el vértice D, le llamé D' para diferenciar, pero los demás vértices sí les dejé el nombre que tenía, P1, P2, S1, S2. Entonces ahora tengo flechas que van de D' hacia P1 y P2, y tengo flechas que van
de S1 a D' y de S2 a D'. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues simplemente hay que calcular la mutación en D. Ay, esta letra está muy fea. Ay, no lo puedo quitar ya. Bien, se quitó. Entonces, lo único que hay que hacer es calcular la mutación en D, en el vértice D. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la mutación, que este es realmente muy sencillo. Entonces, a ver, vamos a ver. Lo podemos hacer aquí. Imagínense que estoy calculando la mutación en D. Entonces, tengo 5 vértices, esos no van a cambiar. P2, S1 y D. Entonces, primer paso, considero los caminos de longitud 2, donde D es el punto de en medio. Ok, de esos tengo 2. Me fijo en P1, de P1 voy a D, y de D yo podría ir a S1 y a S2. Y estas flechas las voy a dibujar porque no son afectadas por la mutación. Entonces, estoy diciendo, voy de P1 a D y luego a S1. Entonces, agrego una flecha de P1 a S1. Y luego estoy diciendo, de P1 voy a D y de D voy a S2. Entonces, agrego una flecha entre P1 y S2. Y luego, tengo otros 2 caminos de longitud 2 con esa propiedad. De P2 voy a D y de D voy a S1. Entonces agrego una flecha entre P2 y S1. Y luego de P2 voy a D y de D voy a S2. Entonces agrego una flecha de P2 a S2. Luego revierto las flechas que son incidentes a D. Entonces, esta va para acá, esta va para acá, esta va para acá y esta va para abajo. Y finalmente elimino los 2 ciclos. O sea, esto se va y esto se va. Y entonces, cuando yo borro esos 2 ciclos, voy a obtener el dibujo que está del lado derecho. Simplemente, el vértice central, en lugar de llamarse D, se llama D'. Entonces, hasta podríamos pensar, ok, son carcajes isomorfos, aunque realmente es el mismo. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí es que el flip, esta operación geométrica de cambiar diagonales, se corresponde con las mutaciones de los carcajes asociados. También algo que es pues como bien bonito, ¿no? Como esta operación de simplemente cambio de diagonales se ve reflejada en la mutación de carcajes. Es algo muy, muy bonito. Entonces, con esto ya estamos contestando todas las preguntas. ¿Qué preguntas teníamos? Vamos a recordar. Si mutamos el carcaj Q, obtenemos un nuevo carcaj. ¿Está relacionado con una triangulación? Sí. Simplemente cambia la diagonal con este proceso de flip en donde estás tomando la mutación. ¿Se puede interpretar la mutación de manera geométrica? Sí, la mutación se corresponde con el flip. Y finalmente, si tengo otra triangulación, ¿qué relación hay entre los carcajes asociados? Bueno, pues tienes tus 2 triangulaciones. Escoge una. De la que escojas, empieza a hacer flips, de manera que obtengas la segunda triangulación. Eso entonces, ¿qué significa? Considérate el carcaj de la triangulación en la que centraste tu atención, considérate todas las mutaciones asociadas a los flips que ya encontraste y entonces el carcaj al que llegues es el carcaj correspondiente a la triangulación a la que llegaste después de aplicar los flips. Entonces los flips y las triangulaciones también en este sentido se corresponden, son la misma cosa. Y entonces, ¿cuál es una aplicación directa de este resultado? ¿Qué consecuencias tiene este resultado? Bueno, esto nos va a permitir dar un modelo para los carcajes de tipo AN. ¿Por qué? Agárrense polígono de n más 3 lados y fijen su atención en un vértice. Yo la voy a fijar en este vértice que está aquí. Entonces, a partir de ese vértice, yo puedo construir una triangulación de manera muy natural.
Simplemente considero los segmentos que unen a ese vértice con todos los otros vértices del polígono, que no son adyacentes a él. Entonces, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Si yo considero el carcaj asociado a esa triangulación, lo que estoy obteniendo siempre son un número finito de vértices, por supuesto, pero siempre obtengo flechas en la misma dirección. Entonces, en este caso, lo que estoy obteniendo es esto. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy obteniendo este segmento. Por supuesto, ya lo escribí de otra manera, lo dibujé de otra manera. Entonces, este es el carcaj de tipo A5. ¿Y este qué era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el polígono P5 más 3. Entonces, ahí está la gracia de escribir esta N. Esta N se corresponde con el carcaj de tipo AN que voy a obtener con esta triangulación específica. Y entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo arriba? Lo que estaba diciendo es, cualquier triangulación de el polígono se corresponde con otras triangulaciones a través del flip. A nivel de carcajes, los carcajes obtenidos se corresponden a través de mutaciones. Es decir, puedo llegar de un carcaj al otro aplicando mutaciones. Es decir, son equivalentes bajo mutación. Estoy construyendo la clase de equivalencia bajo mutación del carcaj. Entonces, si yo considero esta triangulación específica, obtengo el carcaj de tipo AN. Y entonces, si muto el carcaj de tipo AN, las mutaciones se van a corresponder con triangulaciones del polígono. Entonces, los polígonos, el polígono Pn más 3, codifica todas las posibles mutaciones del carcaj de tipo AN. Y entonces, la conclusión a la que estoy llegando es que las triangulaciones de Pn más 3 forman un modelo combinatorio para las clases de mutaciones del carcaj de tipo AN. Algo que también es, menos para mí, es algo muy bonito. Sí, exactamente, es algo muy loco. Es algo muy sorprendente. Al menos para mí, cuando vi este resultado, fue algo completamente inesperado. Este proceso, que en principio es un proceso pues, como artificial, a primera instancia, de mutación de carcajes, se corresponde con algo bien natural, que es cambiar diagonales en una triangulación. Entonces, las mutaciones, una vez que uno las empieza a estudiar, dejan de ser realmente tan raras. Empiezan a aparecer de manera natural. Ya vimos teorema de Ptolomeo, ya vimos la operación flip de cambiar diagonales. Entonces, esta es otra relación que uno encuentra de carcajes, mutaciones, con objetos geométricos. Muy bien, y entonces vamos a pasar a el dibujito de cómo se ven las cosas en el carcaj de tipo A2. ¿Me escuchan? Ok, creo que hubo un problemita de conexión, pero ya, ok, ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a pasar al gráfico del carcaj de tipo A2. Si se acuerdan, habíamos dibujado en una lámina anterior cómo se veían las mutaciones considerando esta que estoy encerrando como la semilla inicial. Dijimos, muto en 1. Y luego, muto en 2. Muto en 1. Muto en 2. Muto en 1. Y ya regresé. Se termina la clase de equivalencia de la semilla. Ok, si ahorita en lugar de pensar en la semilla, pienso únicamente en el carcaj, realmente lo que estoy pensando es en un pentágono con esta triangulación, tomando el vértice central, la punta, como vértice para construir la triangulación, construir el carcaj de tipo A2. Entonces, mutar en 1 lo que significa es, voy a cambiar la diagonal de este cuadrilátero por la otra diagonal.
esta que está acá. A nivel de semillas, pues ya sabemos lo que significa. Ahora, en la figura que está central hasta arriba, lo que estoy haciendo ahora es, en este nuevo pentágono me fijo en este cuadrilátero y voy a cambiar la diagonal de este cuadrilátero por esta diagonal. Y entonces obtengo una nueva triangulación y a nivel de semillas, una nueva semilla. En el siguiente, lo que voy a hacer ahora es a fijarme en, a ver si es este, sí, en este cuadrilátero y voy a cambiar, no es cierto, ese cuadrilátero no es este cuadrilátero, este de aquí. Voy a fijarme en este cuadrilátero y voy a cambiar la diagonal que está ahí por esta diagonal. Y entonces obtengo la figura de abajo. Ahora, en la figura de abajo, lo que voy a hacer es fijarme en este cuadrilátero y voy a cambiar esa diagonal por la otra diagonal. Entonces, ahora obtengo una nueva triangulación del pentágono y finalmente lo único que voy a hacer es fijarme en este cuadrilátero y a cambiar esa diagonal por esta diagonal. Y entonces, en esta figura está codificada la mutación de las semillas en el tipo A2 y también está incluida cómo está mutando el carcaj de tipo A2 y las triangulaciones del pentágono, cómo se modifican bajo la mutación. Entonces, eso es lo que estamos diciendo en esta figura. Y entonces, con esta figura, ya concluimos con la parte de las triangulaciones de polígonos regulares. Entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario? Porque pasaríamos a la última parte, que es la de variedades de conglomerado. Ok, entonces continuamos. Esta parte de variedades de conglomerado, aquí voy a disculparme de antemano, va a ser la parte más técnica de la plática. Realmente aquí voy a hablar con tecnicismos, palabras que pueden sonar raras, hasta groserías, pero no lo son. Entonces, mucho de esto quizás va a ser muy misterioso, porque precisamente solamente quiero decir unas palabras, generalidades de la construcción, para que se queden con una idea de qué son esos objetos, qué son variedades de conglomerado. Entonces, en primer lugar, un poquito de historia. Entonces, resulta que Vladimir Fogg y Alexander Goncharov en 2009 lo que hicieron fue desarrollar un contexto geométrico donde se pudiera estudiar las álgebras de conglomerado, que son lo que se conocen ahora como variedades de conglomerado. Entonces, ¿cuál es la idea moral? O sea, si alguien me pregunta, oye, ¿qué es una variedad de conglomerado? Trata de ser lo menos técnico que puedas. Ok, la idea moralmente es que una variedad de conglomerado es un esquema construido a partir de toros algebraicos y estos toros van a estar birracionalmente pegados de manera que las formas de volumen en cada toro se peguen en una forma de volumen global. Sí, aquí hay un montón de cosas que son bastante técnicas. Esquema, toro algebraico, birracionalmente pegado, formas de volumen. Ok, entonces, fuera de los tecnicismos, lo que estoy diciendo es una variedad de conglomerado es un pegado de cosas. O sea, tengo una colección de cosas, esas cosas se llaman toros algebraicos, y los estoy pegando de una manera especial. Y precisamente estoy diciendo que esta definición es una definición moral porque la manera en que pego esas cosas no es arbitraria, es bien específica. Y les voy a poner las fórmulas durante 10 segundos y ya las voy a quitar porque son algo que puede ser muy misterioso. Pero los pegados no son arbitrarios, son bien específicos. Y hay dos tipos de pegados, lo que es de conglomerado. Las variedades A
y las variedades X. Vienen de dos tipos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estudiar este tipo de variedades? ¿Por qué estudiar las variedades de conglomerado? Bueno, las variedades de conglomerado son variedades que tienen un comportamiento similar a algo que se llama variedades tóricas, que es un objeto combinatorio bien bonito. Entonces, no son exactamente variedades tóricas, pero se parecen en algunas cosas. Ahora, las variedades de conglomerado son un caso especial del contexto general. El contexto general se llama variedades Log-Calabi-Yau, sea lo que signifique eso. Pero al ser un caso particular, da mayor posibilidad de estudio porque las herramientas del caso general están todavía desarrollándose. Todavía están desarrollándose el caso más general. Entonces, este caso de variedades de conglomerado que son similares a las tóricas es más accesible. Y como ya hace rato comentaba, estas variedades aparecen en diferentes campos de matemáticas. Por ejemplo, en teoría de representaciones, sistemas integrables, geometría hiperbólica, teoría de Teichmüller, grupos cuánticos, física matemática y otras. Entonces, simplemente voy a dar una idea muy rápida y muy vaga de cómo se construyen, pero no voy a entrar a detalles porque realmente hablar de variedades de conglomerado es un curso por sí mismo y un curso a lo mejor no tan corto para que las cosas sean más claras. Entonces, ¿qué necesito para definir una variedad de conglomerado? Bueno, en el caso más sencillo, que es el que escribí aquí, necesitamos tres ingredientes. Una retícula, es decir, algo isomorfo a Z-Line. Una forma antisimétrica en la retícula y una base de la retícula. Con esta información se puede construir una pareja de toros algebraicos duales y podemos encontrar bases para sus retículas de caracteres, sea lo que signifique eso. Entonces aquí hay un montón de garabatos, aquí hay un X sub S, una A sub S, y por ahí dice spec de no sé qué. Entonces, los que conocen de geometría algebraica, lo que estoy haciendo es considerar el espectro de un anillo de polinomios. Espectro en el sentido de teoría de esquemas, por supuesto. Los que no conocen de geometría algebraica, simplemente es esta información, me da dos objetos diferentes que están bien relacionados. Y luego, ya que estoy en esas, voy a escribir estos garabatos de abajo. Epsilon y J como la forma evaluada en dos elementos de la base, XI como Z a la I y A sub I como Z e I dual. Entonces, nuevamente, son garabatitos que la idea es información que yo necesito. Con los epsilon e I puedo formar una matriz que le llamo matriz de intercambio y XI y AI les voy a llamar variables de conglomerado. Ok, entonces con esta información, que nuevamente les digo, es información muy específica, que es muy técnica, pero les digo, es la última parte, lo que puedo hacer es construir algo que se llama mutación. Mutación en otro sentido, ¿no? Mutación ahora a nivel de teoría de esquemas, que es una operación birracional. Y a nivel de anillos, está dado de esta manera. Entonces, ya voy a quitar estas fórmulas, porque simplemente es para decir, son muy específicas, pero lo único que voy a enfatizar es que si se fijan, la fórmula de abajo es prácticamente, y de hecho lo es, la fórmula de mutación que ya habíamos visto en los conglomerados. Si se fijan, está ahí. Cuando el índice es diferente de K, no le muevo a nada. Si el índice es igual a K, es la suma de unos productos dividido entre algo. Entonces ya, quito esto. Y las variedades de conglomerado, lo que es simplemente es, voy a pegar los toros, estos objetos que construí, a través de esas aplicaciones birracionales. Entonces, dependiendo del tipo de pegado, es lo que tengo. Pum. Tipo X, tipo A. Sabor X, sabor A. Son dos sabores distintos. Y para concluir, también un ejemplo rápido, que también va a ser muy rápido.
No voy a entrar a detalles y me enfoco en el CACAC de tipo A2. Entonces, para este ejemplo, yo necesito hablar de la superficie del pezzo de grado 5. Si saben qué es eso, muy bien. Si no, simplemente piensen en estas ecuaciones que están aquí abajo y piensen en el conjunto de ceros de esas ecuaciones, el conjunto simultáneo de ceros de esas ecuaciones que tienen 5 variables. Ok, las variables están llamadas de forma chistosa. Sí, es una forma chistosa, así las llamé, no importa. Pero si yo renombro esas variables como x1, x2, x3, x4, x5, y elimino, en el sentido de que pienso que P12 es igual a 1, obtengo esta relación. Y esta relación, si se acuerdan bien, es la relación que escribí en medio del diagrama de la mutación de semillas en el tipo A2. Entonces, la conclusión de esto es que la variedad de conglomerado de tipo A en el CARCAG de tipo A2 está relacionada con la superficie del pezzo. Esa variedad es la superficie del pezzo, es lo que se llama una compactificación. Sea lo que signifique. Significa que está ahí metida en la superficie del pezzo, pero ya, no digo más detalles porque simplemente es un ejemplo para como motivar, para que se vea, motivar o ver que cuando uno le mete geometría algebraica la cosa puede complicarse un poquito más, pero al final de cuentas ahí aparece la información, ahí aparece. Entonces, simplemente para concluir, les presento una pequeña bibliografía de los trabajos originales. Entonces, este trabajo de Fogg es donde definen las variedades de conglomerado. Estos dos trabajos de Fomi y Selevinsky, el primer trabajo es de Fogg y Goncharov, los segundos, el segundo y tercero, de Fomin y Selevinsky, es donde definen las álgebras de conglomerado. El otro que es un artículo de Keller, habla ya de cosas, es muy algebraico, habla de cosas un poquito más allá de lo que vimos en el curso, pero al menos en la primera parte de introducción sí habla muy bien, me gusta mucho cómo habla de las variedades de conglomerado. Y el último es una pequeña notita de Selevinsky que trata de ser no tan técnica y explicar qué es un álgebra de conglomerado. Y eso es todo de mi parte. Con esto concluimos el curso y les agradezco mucho su atención. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta para concluir. Hay una pregunta que dice, ¿la primera referencia de cuantización a qué se refiere? En la referencia de Fogg y Goncharov. Bueno, en este artículo de Fogg y Goncharov, ellos estaban estudiando cosas de teoría de Teichmüller. Entonces, ellos construyen las variedades X y la variedad A, estos dos sabores de las variedades. Ellos se enfocan en la variedad X y lo que dicen es, la variedad X tiene lo que se llama una estructura de Poisson, tiene un corchete de Poisson. Para demostrar eso, ellos realizan la cuantización de la variedad X, que ahí sí, los anillos con los que trabajan son no conmutativos. Y en esta construcción que ellos hacen de esa variedad, que dicen es una variedad cuántica, porque trabajo con cosas no conmutativas, de ahí deducen que la variedad de X tiene estructura de Poisson. Para eso, utilizan el adjetivo de cuantización para decir, estoy trabajando con anillos no conmutativos. Y por ahí hay un factor que hace que cuando quiero conmutar cosas, no conmuten del todo. Aparece por ahí una Q. A eso se refiere, más o menos. Ahora, ¿más preguntas o comentarios? Ok, entonces déjenme cerrar la presentación y ya. Nada más 2 minutos en lo que, bueno, 1 minuto en lo que concluimos el curso.
Entonces, con esto vamos a dar por concluido el curso. Les agradezco mucho su atención. Ah, sí, a ver, una súper rápida. Sí, los problemas me los mandan a mí, por favor, a la dirección de correo que está ahí especificada, @matmore.unam.mx. Entonces, simplemente para agradecerle su atención, espero que el curso haya sido de su agrado. Recuerden que mañana por la tarde tenemos sesión de ejercicios y preguntas. Entonces, cualquier cosa que no... Y por mi parte es todo. Que pasen un buen día.